Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, hoy vamos a continuar con lo que comenzamos la semana pasada. A ver quién me cuenta más o menos qué estuvimos viendo o sobre qué estuvimos estudiando. Mientras voy buscando acá el pasaje. ¿Qué libro de la Biblia? Eso es lo anterior. Efesios. Eso hablan bien. Efesios, estuvimos viendo Efesios 5, desde el versículo 21 al 33. Y estuvimos viendo, como nos dice el título, diseño divino, ¿sí? Es lo que Dios instituyó por medio de su palabra y ahí nos enseña a nosotros cómo debemos manejarnos. En el caso de la semana pasada fue cómo ser como un esposo y también cómo ser como una esposa y cómo nosotros tenemos que someternos los unos a los otros, ¿sí? De esa manera podemos demostrar el amor de Dios y cumplir lo que dice en su palabra, ¿no? Que es lo mejor. La mejor relación matrimonial que va a haber va a ser la que esté siempre guiada por Dios. Hoy vamos a avanzar un poquito más. Son pocos versículos lo que vamos a ver hoy, pero arrancamos ya en Efesios 6. Ya vimos esposos, esposas. Y otra cosa que tenemos que ver hoy va a ser sobre los padres y sobre los hijos, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios dice sobre los padres y los hijos con esa relación? ¿Cómo deben ser? Vamos a leer primero Efesios 6, versículo 1 al 4. Dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí? Los primeros 3 versículos va a hablar sobre el hijo, ¿sí? Y el cuarto lo vamos a dedicar para los padres. Pero la primera palabra que aparece acá, hijos. Acá hijos se refiere a una generación, no se refiere a ser solamente niños, sino a cuando uno es un hijo que está a cargo de su padre, ¿no? Que va a estar viviendo bajo el mismo techo. Y acá la ordenanza que nos da, que nos dice Pablo, dice: obedeced en el Señor a vuestros padres, ¿sí? Todos alguna vez fuimos chicos, estuvimos dependiendo de nuestros padres y es por eso que nos manda la Biblia dos cosas, que lo vamos a ver primero en el primer versículo, que es obedecer. El segundo versículo es honrar a nuestros padres, ¿no? Ahora, yo digo, ¿qué es obedecer? Y obedecer es escuchar de abajo y responder de una manera positiva a eso que se escucha, ¿no? Como veíamos la semana pasada, en la relación entre un esposo y una esposa, la esposa no era que tenía que obedecerle a todo al marido, porque no es lo que Dios manda, sino como decía en el versículo 21, decía que someteos, tenemos que estar todos sometidos bajo el otro, y con ese amor vamos a poder amarnos, ¿no? De la manera que Dios nos manda. Y habíamos dicho que la mujer, la esposa, no está para que el hombre la mande, para que cumpla con todos sus caprichos, no, nada que ver, ¿sí? Es una sumisión mutua. Y entonces, ¿qué nos dice acá? En el caso de los niños o los hijos, cuando están bajo el techo de sus padres, ahí sí tienen, digamos, la obligación, porque acá está en imperativo, ¿no? El verbo obedecer. Y cuando estamos bajo el mismo techo, sí debemos obedecer a nuestros padres. Bien. Y después nos dice a vuestros, en el Señor nos dice, ¿sí? Hijos, obedeced en el Señor. Y en el Señor va a ser, como vimos la semana pasada, cuando decía, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Que era todo lo que agrada a Dios. Por lo tanto,
la palabra nos manda a obedecer a nuestros padres, por lo tanto, acá ya lo tenemos que cumplir, ¿no? El obedecer. Pero vemos que es un mandato, no es algo opcional. No dice, si ustedes quieren, obedezcan a sus padres. No, dice, obedezcan en el Señor a vuestros padres. Y nos da la razón, ¿sí? Pero antes de ver la razón, vayamos a Hechos, el libro de Hechos, un par de libros atrás. Hechos 4. Porque ¿qué pasa? Nosotros por ahí podemos tener unos padres que nos mandan algo y lo que nos están mandando no es lo correcto. No sé, nos dice, anda y pelea con tal persona, pegale porque te hizo tal cosa, y eso no está, no es lo que Dios quiere, ¿no? Y que tengamos que obedecer a un padre cuando nos pide semejante cosa. Por eso leamos Hechos 4:19. Acá cuando estaban Pedro y Juan, que le contestaron así. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Sí? Obviamente nosotros primero tenemos que obedecer a Dios. Si nos quieren mandar, como decía recién, algo que no es, que está en la palabra, no hay que obedecerlo. ¿Sí? Porque estaríamos en falta con nuestro Dios. Y después continúa el versículo y nos dice, porque esto es justo. Y cuando se refiere con la palabra justo, es con todo lo que es correcto, con todo lo honesto, con todo lo que es íntegro, ¿sí? Por eso mismo, todo lo que es justo está acá en la palabra. Si nosotros estudiamos cada día la palabra de Dios, va a ser la manera que nos llenemos nosotros mismos con la palabra y vamos a poder actuar. Si nosotros, como digo siempre, si no leemos, no estudiamos la Biblia, no esperemos que vamos a actuar como Dios quiere, porque no tenemos nada de conocimiento y no vamos a saber qué conducta tener, ¿sí? Entonces tengamos cuidado también con eso. Para saber lo que es justo, leamos la palabra y ahí podemos obedecer a nuestros padres. Y algo que es bueno también es pensar que si nosotros, como hijos, obedecemos a Dios, ya de una nos va a salir obedecer a nuestros padres, ¿sí? Pero ¿cómo continúa el verso número 2? Nos dice así, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. ¿Qué es honrar? Es tener en gran estima, es tener mucho respeto. Entonces, acá en estos versículos nos manda obedecer a nuestros padres y tenerlo en gran estima y respetarlo sobre todo. Recordemos que son nuestros padres. Veamos rápidamente en Éxodo 20. En Éxodo 20 es donde aparecen cuando Dios le da a Moisés los 10 mandamientos. Y uno de ellos se refiere a lo que es esto de la familia. Éxodo 20:12. Nos dice prácticamente lo mismo, por eso Pablo lo está citando este versículo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. ¿Sí? Ya era un mandato que ya lo dio al pueblo de Israel. Y ahora Pablo acá lo que hace es recordarlo para que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Bueno, y yo anoté algo acá para no olvidarme, para que tengamos en cuenta. Una persona que crece con un sentido, digamos, de respeto y obediencia a sus padres, que es esto, la obediencia y la honra, tendrá el fundamento necesario para respetar la autoridad de otros líderes. Y eso claramente se ve cuando un hijo, un niño, va a la escuela, por ejemplo, y nosotros vemos cómo se comporta, vemos por ahí que falta el respeto a los mayores, a los profesores, o en cualquier ámbito. Uno ya se va a dar cuenta cómo trata con sus padres, ¿no? Por eso es muy importante ya desde chiquito, nosotros como padres, enseñarle a nuestros hijos que nos respeten, que nos honren,
para que así, si nos respetan a nosotros, va a ser posible que respete a los demás, ¿sí? Por eso, honra a tu padre y a tu madre. Recuerden, a los dos, ¿sí? Veamos también, volviendo a Éxodo 21. Éxodo 21. 21, 15. Miren lo que decía, qué pasaba con los que lastimaban a sus padres, que era una manera de faltar el respeto. Éxodo 21, 15. A ver si alguno lo puede leer en voz alta. Bien. Acá en la otra versión de la Reina Valera 60 dice que hiriere a su padre o su madre, morirá, ¿sí? ¿Vieron las consecuencias que tenía herir a un padre? Si vemos el versículo 17, ya ahí fue haciéndole daño a los padres, pero también podemos dañar por medio de las palabras. El versículo 17 nos dice, igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Así que miren la gravedad de no honrar a nuestros padres, ¿sí? Y uno más en Levítico. El libro de Levítico, ahí más cerquita también. Éxodo Levítico, capítulo 20, versículo 9. Más o menos repite lo que estaba en la ley anterior, en el Éxodo que leímos recién en el versículo. Dice así, Levítico 29, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. ¿Sí? Así que esta parte de la Biblia que nos escribe Pablo hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Obedecer a nuestros padres y respetarlo, honrarlo, ¿sí? Pero ¿por qué nos dice que es tan importante honrar a nuestros padres? Después ahí nos va a decir en el versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, ¿sí? Nos dice que es el primer mandamiento. Veamos Proverbios 1:8, que está lleno de cosas lindas, los proverbios, de consejos. Proverbios 1:8 nos dice así: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Da mucha vuelta siempre en la Biblia, Dios nos dice lo mismo: honrar, respetar a nuestros padres, escucharlos, porque a veces también tenemos que escuchar sus consejos, su instrucción. Tenemos que estar atentos a eso. Los padres son los que tienen que instruir a sus hijos, ¿no? Por medio de la palabra de Dios, para que sea como Él nos manda. Pero ¿qué pasa? Veamos Proverbios también ahí, 10:1. Proverbios 10:1 nos dice así: los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre, ¿sí? O sea, si tenemos un hijo obediente, un hijo que honra a sus padres, nos va a traer felicidad, nos va a traer tranquilidad. Pero como nos decía el versículo acá recién, si pasa todo lo contrario, no nos va a traer ni felicidad ni tranquilidad, va a traer todo lo contrario. Por eso es responsabilidad nuestra, de nosotros como padres, como dije recién, instruir y dirigir a nuestros hijos. El mejor ejemplo que tenemos es de Jesús, ¿no? Que Él creció acá en esta tierra y Él siempre obedeció acá a sus padres terrenales y obviamente al Padre celestial. Después el versículo nos dice: para que te vaya bien. ¿Querés que te vaya bien en la vida? ¿Sí? Si seguís todavía viviendo con tus padres, lo que tenés que hacer es obedecerlo, ¿sí? Obedecerlo en todo y honrarlo.
y con eso te va a ir bien. Para que te vaya bien se refiere a que vas a tener una mejor, digamos, calidad de vida, ¿sí? Y que seas de larga vida sobre la tierra, ¿sí? Vas a poder disfrutar más años de vida, ¿sí? Si nosotros no honramos a nuestro Padre, le faltamos el respeto, no lo obedecemos, hacemos todo lo contrario de lo que Él nos dice, menos vida vamos a tener, nos dice acá el versículo, ¿sí? Ahora pensemos nosotros, como hijos, cómo fuimos, si es que ya no estamos dependiendo de nuestros padres, si somos actualmente hijos y vivimos con nuestros padres, cómo le contestamos a veces a nuestros padres, le faltamos el respeto, le gritamos, nos enojamos mucho. Son cosas que tenemos que pensarlo, ¿no? Todos fuimos también los que ya fueron, ya están casados y no dependen más de sus padres. ¿Cómo era su relación? Recuerden, cómo lo trataban a ellos, los respetaban o no. Miren que la Biblia nos enseña acá que los padres son muy, pero muy importantes en nuestras vidas, ¿sí? Y por eso nos escribe Pablo acá esto. Y ahora sí, toca a los padres. Así como los hijos tienen que obedecer y honrarlo, los padres también tenemos una tarea. Y el versículo nos dice así: y vosotros, padres, ¿sí? Recuerden que es en general padres y madres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, ¿sí? Antes, un padre en la antigüedad tenía el poder de decidir sobre la vida, sobre la muerte de los esclavos que vivían con él, para los hijos, y con toda la gente que vivía bajo ese mismo techo, el padre tenía poder de hacer lo que quería. Si no quería un hijo, lo daba en adopción, lo podía echar, si quería lo podía vender como esclavo, podía hacer lo que quería en la antigüedad, ¿sí? Así que miren qué responsabilidad tiene un padre, ¿no? Eso era antes, pero Dios no nos manda a hacer nada de esto, ¿sí? Nosotros, cada vez que tenemos un hijo, es la mejor bendición que Dios nos puede dar. Yo todavía recuerdo cuando nació Samuel, fue un día muy, muy hermoso, ¿no? Y al mismo tiempo pensaba, qué importante y qué responsabilidad tengo yo como padre, ¿sí? Porque todo lo que yo le enseñe, todo lo que haga, y lo que mejor tengo que hacer por mi hijo es orar por él y que llegue a Dios, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer eso para que nuestro hijo llegue a Dios? Simplemente, como digo, leer mucho la palabra y no solo leerla, sino aplicarla. El ejemplo es lo mejor, ¿sí? Yo he conocido por ahí gente cristiana, pastores, que tenían hijos, ¿sí? Y los hijos se terminaban apartando. ¿Por qué? Hablando con estos hijos, te decían, si mi papá en la iglesia es una cosa, pero en casa es otra, totalmente. Todo lo que predica en la iglesia, nada que ver. ¿Y qué es lo más feo que podemos hacer por nuestro hijo? Decirle una cosa y hacer otra cosa totalmente diferente. Eso le hace decir, mi padre es un hipócrita. ¿Para qué me dice que haga esto si él hace lo otro? En cambio, si un padre lee la palabra, es un hombre fiel, piadoso, y el hijo lo ve en todo sentido, ¿cómo no va a querer imitar a su padre, no? Por eso, la causa principal del lugar es que haya orfanatos y todo eso es el desinterés que tienen los padres por ello. Como veíamos también la vez pasada un versículo que nos decía que en estos postreros días iban a venir un montón había una lista de las grandes malas personas y una de ellas era que iban a ser sin afecto natural. Ese sin afecto natural era que ni siquiera iban a tener amor por los de su familia, por los propios de su familia. Y eso pasa últimamente. Por eso, nos manda a nosotros que no los hagamos enojar. Nos dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En un estudio que habían hecho en una universidad, decían que para prevenir la delincuencia, ¿cómo tenían que ser los padres? Decía que tenían que tener una disciplina firme,
La supervisión en el día de la madre tenía que ver todo el día al niño. Y el niño también tenía que ver el afecto que hay entre sus padres y entre sus padres y el hijo, ¿sí? Y también había que ver el tiempo que pasa juntos en familia y que disfrutan, ¿sí? Pero nosotros, acá leemos en la Biblia, nos dice que no tenemos que provocar a ira a vuestros hijos. No lo hagamos enojar. Porque ¿qué pasa? Nosotros por ahí hacemos enojar a nuestros hijos. Yo por lo menos ahora tengo uno y es chiquitito, así que yo todavía no tenemos un diálogo. Pero si ya puedes tener un diálogo con tu hijo, es muy importante que le des el lugar que corresponde, que pases tiempo con él, que estés con él. Porque ¿qué pasa? Si vos lo haces enojar, sabés que tal cosa lo enoja. Y lo haces, va a juntar un resentimiento, una bronca, porque va pasando los años, y después cuando es grande, el hijo no aguanta al padre, no lo soporta, no lo quiere. Y son cosas que a un niño en su infancia se quedan bien marcadas. Por eso, como padre, no provoquemos a ira a nuestros hijos. Y muchas veces uno cree que vigilándolo, sobreprotegiéndolo, va a hacer un bien por su hijo y a veces no lo deja, lo tiene tan encerrado que el niño no puede tener su vida. Y esa manera también es una manera de hacerlo enojar, porque los chicos a veces quieren ser un poco más independientes, ¿sí? Pero nosotros no lo provoquemos. Y otra cosa que también es muy fea a veces, si tenemos varios hijos, es que uno a veces tiene favoritismo, ¿no? Dice, prefiero estar con este es más inteligente que el otro, empiezan a haber comparaciones, bueno, este hace tal cosa mejor, voy a estar más con él, y a veces quedan de lado algunos hijos, ¿no? ¿Y qué pasa con esos hijos? También juntan ese resentimiento y se enojan, y los grandes no lo quieren a sus padres. Por eso es muy importante lo que voy diciendo y lo que dice acá la Biblia, de que no los provoquemos. Así que tampoco, como puse acá, no se debe comparar a los hijos. Olvidemos de comparar, cada uno es único y nosotros como padres tenemos que verlos a todos igual. Y después también otro ejemplo que podemos hacer, provocar a ira a nuestros hijos, es cuando queremos que logren determinada meta. Quiero que mi hijo haga esto, que sea esto, y por ahí son metas que uno tuvo y que cuando era chico y no las cumplió, y quiere que su hijo sea perfecto, hace esto bien, y nunca queda conforme un padre, ¿no? Hay un ejemplo de una chica que la mamá la vivía presionando, ¿sí? Hace esto, era la mejor promedio de la escuela, la mejor que bailaba, después siguió a la universidad, tenía la mejor carrera, todo. Pero ¿qué pasó? La hija siempre quería conformar a su madre. Y en realidad no estaba haciendo lo que ella quería, sino lo que su madre quería. Entonces la chica tuvo una crisis y estuvo muy mal, estuvo internada. ¿Y qué pasó? Después cuando salió, volvió a lo mismo. Pensó que ya no iba a seguir con lo mismo, pero la madre seguía siendo exigente. ¿Y qué pasó? Cometió suicidio, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque querían que tenga una meta, ¿sí? Y a veces el niño no necesita que le estemos todo el día, hace esto, hace lo otro, anda a este taller, anda a danza, a tocar instrumentos. No, hay que dejarlos a los chicos que ellos tienen sus tiempos y no apurarlos a que hagan todo. Otra cosa que podemos hacer para hacer que se enojen nuestros hijos es desanimarlos, ¿sí? ¿Y de qué manera desanimamos a nuestros hijos? Diciéndole, esto lo haces mal, esto otro también, y nunca vemos sus virtudes, nunca vemos las cosas buenas que hace. Y eso, el chico en constante desánimo también le hace mal, ¿sí? Y hace que un hijo se enoje. También pueden ser los padres que no se sacrifican por sus hijos, no hacen mucho por sus hijos, solamente cumplen con lo básico, pero no solamente tienen que comer y vivir en la casa de los hijos. Ellos necesitan más, necesitan atención, necesitan que nosotros hagamos más cosas por ellos. Y los padres a veces no se sacrifican por querer hacer algo propio y lo dejan a sus hijos ahí. Después, cuando utilizan el amor como una herramienta de premio
os castigo. Aunque puede ser también inconscientemente, uno hace eso, ¿sí? Que por ahí, hiciste tal cosa bien, bueno, le doy tal cosa. No hizo, no le doy, y cosas así. Pero nosotros, continuamos el versículo, no provoquéis a ira a vuestros hijos, dice, sino, y otro imperativo, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Veamos Hebreos 12. Hebreos 12, 6. Si alguno lo puede leer en voz alta. Hebreos 12, 6. Porque el Señor al que ama disciplina, lo azota a todo el que recibe por hijo. Muy bien. Acá nos habla de la disciplina, ¿no? Criarlos en disciplina. Y la disciplina es una instrucción sistemática. Esa instrucción que nosotros como padres tenemos que darle. La que decía ahí en Proverbios, que el padre instruye, la mujer le da la dirección. Pero nosotros, como dije anteriormente, tenemos la tarea de instruir a nuestros hijos. Y en disciplina, ahí decía que el padre que ama, castiga. ¿Sí? Así que debemos castigarlo, digamos, de una manera que no sea violenta. ¿Sí? Porque también está el maltrato físico, el maltrato verbal, el padre que lo trata mal al hijo, que le dice cosas feas, no servís para esto, vos lo otro. Existen padres así, aunque ustedes no lo crean, existen, que descalifican en todo momento a sus hijos. Pero nosotros tenemos que criarlos según lo que dice la palabra. Veamos Proverbios 13. Proverbios 13, 24. Miren qué importante que es la corrección, ¿sí? Y no es algo negativo esto de disciplinar a un hijo. Para nada, porque uno lo está guiando para bien. Proverbios 13, 24 dice así: el que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Y nos hace pensar, ¿no? Nosotros no tenemos que estar esperando a que tenga 15, 20 años para recién ahí empezar a aplicar la disciplina. No, uno ya desde pequeño ya tiene que enseñarle todo eso. Que como dije recién, la disciplina es algo positivo. No es algo que va a hacer que el niño sea algo malo para él. Es algo bueno. Proverbios 22:6, una página más adelante. 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El momento es ese. Cuando uno es padre, aprovechar la niñez de su hijo para instruirlo. ¿Sí? ¿Por qué? Uno de niño le queda todo eso, y cuando va creciendo, como dice acá, no se va a olvidar jamás, ¿no? Yo, gracias a Dios, nací con padres cristianos que me llevaron a la iglesia desde pequeño, y aún el día de hoy no me olvido nada de todo lo que aprendí, y es una bendición tener eso. Así que ustedes o nosotros como padres tratemos de instruir siempre a nuestros hijos con la palabra, ¿no? Y después nos dice criarlos en disciplina y amonestación, ¿sí? Esa palabra amonestación se refiere a colocar en mente, no es algo negativo, ¿sí? Es colocar en la mente y corregirlo. Eso es amonestar. No es que el hijo hizo algo mal, vos lo castigás y no le explicás nada. No, hay que explicarle bien por qué está mal lo que hizo, cómo hay que resolverlo, para que lo corrija y después no lo vuelva a hacer. Por eso tenemos que disciplinar y amonestar, ¿sí? Debemos instruir a nuestros hijos, enseñarles todo, pero como dije hace rato, si nosotros mismos no cumplimos lo que dice la palabra, aunque sea un par de versículos, no esperemos que nuestros hijos tengan esa conducta. Pero después agrega algo, como siempre, de disciplina y amonestación del Señor, ¿sí?
Si es del Señor, como decía la vez pasada también, va a tener efectividad. Si nosotros no lo amonestamos y disciplinamos como nos manda Dios, no va a tener ningún efecto. Siempre con la Biblia, ¿sí? Bueno, espero que estos 4 versículos se hayan entendido bien. Los animo a como hijos y como padres a poder cumplir lo que dice la palabra, ¿sí? Los hijos, recuerden, ¿qué tienen que hacer? Hay 2 verbos imperativos que tienen que hacer los hijos. ¿Cuáles eran esos? El primero. Bueno, si es uno de ellos, honrar y obedecer, ¿sí? Esos 2 como hijos. Y nosotros como padres, ¿qué es lo que no tenemos que hacer con nuestros hijos? No provocarlos, no hacerlos enojar, porque daña mucho al niño, ¿sí? Y si no, como padres tenemos que disciplinar y amonestar en el Señor, ¿sí? Bueno, espero que esto que estuve hablando hoy, que nos dice la palabra de Dios, lo pongamos en práctica, ¿no? Oramos. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias porque podemos, a pesar de todo, Señor, lo que está pasando en el mundo y en este país, podemos reunirnos, podemos abrir la palabra, podemos escucharte, Señor, podemos hablar contigo, podemos adorarte. Y te damos gracias, Señor, por cada consejo que nos dejas en esta Biblia, Señor, el manual nuestro de cómo vivir. Te damos gracias por eso y te pedimos cada día, Señor, que puedas hacer que nosotros, por nuestra voluntad, Señor, podamos cumplir cada cosa de tu palabra, Señor. Cada cosa que aprendemos, que la apliquemos y que podamos ser de ejemplo, Señor, para los que no te conocen y así ganarlo, Señor. Te damos gracias por todo esto. En tu nombre. Amén.